Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos por esta bendición que tú nos das de estar en tu casa. Señor, gracias porque alrededor del mundo en este día se está compartiendo tu palabra en diferentes lugares, en diferentes idiomas, en diferentes denominaciones, Señor, porque al final de cuentas, Señor, tu cuerpo, tu iglesia es una sola. Y Padre, te pedimos que tú bendigas a cada congregación aquí en Montreal, Señor, que está reuniéndose en tu nombre, y que Padre, que tú ministres a tu pueblo, Señor, que los pastores podamos hablar tu palabra, Señor, y no palabra de hombre. Que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en cada lugar, Señor, haciendo la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y me dio gracias, porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Señor, dice tu palabra, es nueva cada mañana. Por eso, mi Dios, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado estábamos hablando sobre la vida de José y contábamos de la experiencia donde José se encuentra con sus hermanos y tiene que enfrentar la situación del perdón que tienen que dar los hermanos. Recuérdense que José tenía todo, tenía dinero, tenía fama, tenía una buena familia, tenía posición económica, tenía todo. Pero que una persona puede tener todo eso y todavía ser miserable porque no disfruta realmente lo que está teniendo por causa de los conflictos que tiene. Fíjese que es interesante, yo no sé si usted escuchó, pero yo sé que lo he contado esto, de una youtuber, una influencer de aquí de Montreal. Creo que tenía 4 millones de seguidores. Y un día, así, sin que nadie se diera cuenta, se suicidó. Y es impresionante porque muestran videos de ella los días anteriores. Y usted la ve a ella disfrutando la vida, riéndose, jugando con los amigos. Y entonces nadie entiende por qué ella se suicidó si estaba supuestamente feliz, si tenía dinero, si tenía fama, tenía reconocimiento. Porque, hermano, el ser humano es así de complejo. Y muchas veces el problema está que usted y yo nos cuesta reconocer los problemas que hay dentro de nosotros. Y en el tema del perdón específicamente, una de las cosas que necesitamos entender es que el perdón es personal. Es decir, nadie puede tratar el tema de perdón a menos que tú decidas reconocer que hay un problema en tu vida. Hay un problema en tu corazón. Si tú no reconoces que alguien te hizo daño y no decides, bueno, sí, esa persona me hizo daño y lo confrontas, eso va a seguir afectándote todo el tiempo. En segundo lugar, la persona que te hizo daño posiblemente, lo más seguro es que ni se acuerde de lo que te hizo. Porque para esa persona fue simplemente algo sin sentido que te hizo. Como dice la palabra, hay de aquel que se burla de su hermano y luego dice que fue por broma. Entonces muchas veces la persona te va a hacer daño y va a decir, bueno, no es tan serio, no es tan complicado. Pero tú sientes que tu vida se afectó por lo que te hicieron. Cualquier cosa que haya sido, y recuérdese, nosotros no podemos compararnos unos con los otros en las situaciones que pasamos, porque hay cosas que para unos son bien sencillas, pero para otros esa misma cosa puede ser un desarme, un desastre. Puede ser que para una persona el que una amiga te engañe, puede ser, pues me busco otra amiga. Pero para otros, el que una amiga te engañe puede ser el daño más grande que te pueden haber hecho en tu vida. Puede ser que el hecho de que un hijo te diga, eres la peor madre del mundo, eres un fracaso, no te quiero. Puede ser que tú como madre lo puedas digerir y dices, bueno, así son los muchachos. Pero puede ser que hay madres que le van a desarmar su vida y se van a sentir que no pueden, que no saben. Yo he escuchado muchas mujeres diciéndome, pastor, fracasé como mamá porque mis hijos no están viviendo como yo me gustaría que viviesen. Pero recuérdese, cada persona es responsable de sus decisiones. Y tenemos que entender que cuando llegamos al tema del perdón, el perdón siempre es personal. Nadie puede perdonar por ti. No se puede, hermano. No se puede. Es una cuestión que tenemos que decidir hacerlo de nosotros de una manera personal. Ahora, quiero llevarlo a la palabra para que veamos algunas razones que Dios nos da. Entre 5 y 6 razones que Dios nos da de por qué tenemos que perdonar. La primera razón es porque realmente Dios quiere que seamos libres. Hermano, Dios sabe que la amargura nos ata, que la amargura nos afecta, que la amargura va a hacer que la vida que tenemos no la disfrutemos. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero a veces como creyentes vivimos una vida miserable. Fíjense que es interesante. Y voy a adelantar un poco a la serie de temas que vienen después. Pero ahora que fue, creo que hace como un mes, y no le voy a pedir que levante la mano. No me levante la mano, por favor. Yo sé que algunos de ustedes fueron a ver no a Bugs Bunny, a Bad Bunny.
fueron al concierto. Y fíjese que es tremendo que ahí en el concierto, hermano, no ponga fotos en Facebook, si no quiere que nadie se dé cuenta. Y hay gente que está en el concierto y uno dice, pero espérate, cuando está en la iglesia está con las manos atrás. Entonces hay un problema ahí. Hay un problema porque a usted le gusta disfrazar las cosas, porque en el concierto anda saltando y gritando, pero eso es una imitación de felicidad. Pero cuando está en la iglesia, como no puede imitar las cosas delante de Dios, está con las manos atrás, porque realmente eso refleja cómo usted de verdad se siente. Entonces Dios lo que quiere es que seamos libres. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Aquí en la palabra Dios dice que quiere que vivamos en libertad. Pero recuérdese, la amargura nos ata. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Jesús les dijo a los que creyeron en Él, o sea, a los creyentes, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mientras yo no reconozca la verdad en mi vida de que estoy dañado, que he sido afectado, que hay gente que me hizo daño, no voy a poder enfrentar la situación, voy a vivir atado. Y a veces, mire, Dios nos da tantas bendiciones en la vida diaria, pero la amargura nos hace que no disfrutamos realmente las cosas como Dios quiere. En el Salmo 23, versículo 6, Salmo 23, 6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. O sea, Dios quiere que vivamos en libertad. El problema es que la amargura, aún en un creyente, puede atarlo de tal manera que aunque experimente la presencia de Dios en su vida, no va a disfrutarlo, va a estar amargado, va a estar, mire, es impresionante. Yo he hablado aún con pastores y a veces es doloroso cuando uno los escucha hablar y uno percibe la amargura que hay en su corazón. Y a veces la amargura es por cuestiones, hermano, que uno dice, bueno, que porque a lo mejor alguien le llevó gente a su iglesia, se amargan, porque no hemos entendido que la iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Entonces se amargan por ese tipo de cosas. He escuchado pastores diciéndome, porque hace mucho tiempo me tocó hacer un estudio para la universidad de lo que era la historia de la iglesia evangélica, y me recuerdo que varios pastores de diferentes denominaciones, cuando hablaba con ellos, me preguntaban, ¿y usted va a ir a entrevistar a fulano de tal? Le digo, pues sí, pero ese es un satánico. Ese me llevó a la mitad de la iglesia. ¿Cómo usted lo puede considerar pastor? Usted ve la amargura en su corazón. Usted ve la situación que hay en su corazón. Me acuerdo hace mucho tiempo un pastor que conocí, ya un pastor de muchos años en el ministerio. Él se había metido tanto a las cosas de Dios que se olvidó de que él era casado y dejó a un lado a su esposa. Y un día la esposa, estamos hablando de una pareja que tenía 40 años de casados, más o menos. La esposa se le fue con el diácono. O sea que el diácono dejó a la esposa y se llevó a la esposa del pastor. Y eso había provocado en él una amargura tan profunda que ese hombre era un hombre de oración, porque usted lo veía en las rodillas y él tenía callos en las rodillas de tanto orar, pero eso no servía de nada porque en su corazón había amargura, y cuando él predicaba, eso es lo que la gente escuchaba en sus oídos, porque todo el tiempo era hablar de adulterio, de fornicación, del fracaso. Ese es el tipo de temas que él tocaba todos los domingos. La gente estaba cansada de escuchar eso, porque él expresaba su dolor a través de la predicación. Entonces la amargura puede atarnos de tal manera que no nos permite disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. En Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, versículo 15. Vea cómo menciona este versículo, esta verdad. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice, 12, 15, Hebreos 12, 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fíjense que es impresionante lo que menciona aquí el apóstol. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Es decir, cuando yo estoy amargo, ni siquiera las cosas de Dios me atraen. Ni siquiera la bendición de Dios me cambia. Ni siquiera la bendición de Dios me hace sentir realmente gozo. No importa lo que tenga, hermano. Y como hemos dicho, una persona amargada, no importa cuánto dinero tenga.
cuánta fama, cuánto reconocimiento, cuántas cosas materiales tenga, si en su corazón hay amargura, jamás lo va a poder disfrutar. Y mire lo que dice acá, que la amargura empieza a contaminar a las demás personas. Y el problema es que a veces cuando yo hablo con las personas de la amargura que hay en sus vidas, es interesante cómo la persona se resiste a reconocer que ellos tienen la capacidad y la responsabilidad de tratar esa amargura en sus vidas. Escuché una historia de una serpiente que iba por el campo arrastrándose y de pronto ve un objeto que le pareció amenazador. Era un machete, es decir, un cuchillo grande. Pero como el cuchillo tiene forma alargada y tiene pues una forma, por decirlo así, como una serpiente larga, la serpiente cuando lo ve se pone en forma de ataque porque se ve amenazada. Entonces la serpiente lo que hace, lo típico, le tira la mordida al machete y cuando la muerde se llena la boca. Y se asusta porque no pensaba que esa cosa la iba a atacar igual también a ella. Entonces dice, la serpiente se queda bien, dice, se le tira encima al machete y lo empieza a apretar para ahorcarlo. Entre más lo apretaba, más sangraba su cuerpo. Llegó a un punto que era tan necia la serpiente que el cuchillo la cortó en pedazos. Así le pasa a una persona que está amargada. Trata de alguna manera convencerse de que todo está bien y le pasa como a la serpiente que empieza a destruir su propia vida y la gente que está alrededor suyo empieza a aburrirse de usted. Porque todo lo que usted habla es negativo. A veces hay hombres, por ejemplo, que las mujeres los dejaron. Todas las mujeres son iguales. No, hay mujeres buenas. Hay mujeres realmente que son diferentes. O sea, cualquiera que sea su caso. Yo he escuchado a una persona, fíjese, conocí a alguien que como su papá y su mamá nunca estuvieron allí para ellos, sentían una amargura tan profunda y el problema es que ellos no sabían que era en contra de los papás, porque para ellos los papás eran unos héroes. Y me recuerdo que esta persona, cuando estábamos hablando con ella, nos contó que había estado en depresión desde los 11 años. Cuando nosotros la conocimos a esta persona, ella tenía cerca de 50. Hagan las cuentas cuántos años tenía de amargura, casi 39 años. Y me recuerdo que estábamos conversando y alguien nos habló porque ella se quería suicidar, se quería que alguien en un carro la aplastara. Y nosotros la llevamos a la casa y le dijimos que nos diera un tiempito para que Dios tratara en su vida el problema que tenía de depresión. Y me recuerdo que empezamos, nosotros éramos jóvenes, con mi esposa no teníamos experiencia y no sabíamos qué decirle. Cuando veíamos la situación que estaba pasando y empezamos a orar y el Señor nos llevó a usar una forma de llevarla a ella a entender quién era ella delante de Dios. Y le empezamos a dar versículos bíblicos cada día, cada semana nos reuníamos una vez, un día cualquiera. Y le damos versículos y la persona tenía que ir a su casa y estudiar los versículos y aceptar lo que Dios le decía en esos versículos. A los 3 meses, cuando esta persona viene a la reunión, le dijimos, bueno, ya sabemos cuál es su problema, ya sabemos por qué la depresión. Y dice, pero ¿cuál es el problema? Porque recuérdese, todos esos 39 años había estado con psicólogos y psiquiatras y ninguno le había dado la respuesta. Entonces, que alguien le diga después de 3 meses, oye, ya tenemos la respuesta y la razón por la cual estás así, era como algo que no era muy creíble, pues. Le dijimos, bueno, el problema suyo de por qué la depresión son sus papás. El problema es que para él era ilógico porque si esta persona adoraba a su papá y a su mamá, eran sus ídolos. Entonces como que no tenía sentido. Pero el problema es que cuando empezamos a escuchar lo que esta persona nos decía y escuchábamos la amargura que había en su corazón hacia sus padres, era que mamá había sido una mujer de negocios y había estado siempre fuera de casa. Era una mujer que tuvimos la oportunidad en un momento de conocerla, era una mujer que te vendía tus propios calcetines. Tiene una habilidad tremenda para vender. Entonces ella pasaba todo el tiempo viajando por el país vendiendo, pero papá se quedaba en casa. Entonces papá no era la figura de papá, era la figura de mamá. Y eso había creado en ellas, en ellos, en todos los hijos, una amargura tan profunda, de tal manera que la hija mayor, se casó
ella decidió nunca tener hijos. ¿De dónde vino eso? Cuando conversamos con ella, que ellos no querían que los hijos pasaran la misma situación que habían pasado ellos como hijos. La otra de la familia, otra hija, buscaba siempre relaciones con hombres mayores. Por ejemplo, si ella tenía 20 años, buscaba hombres de 50. O sea, no buscaba realmente una pareja, buscaba un papá, alguien que ocupara el lugar del papá. Y eso había creado en toda la familia, porque eran varios hijos, varones y hembras, una amargura tan profunda. Pero cuando ellos confrontaron el problema, se dieron cuenta cómo había afectado a toda la familia eso. Cuando ellos lo confrontaron, se sentaron con el papá y la mamá y le dijeron: miren, papá y mamá, esto está pasando en nuestra vida. Para algunos ya era tarde, porque la hermana mayor ya era tan mayor que ya no podía tener hijos. La amargura es como ese machete, que tú la atacas y al final de cuentas eres tú mismo el que te va haciendo daño. Hay que entender que la gente que nos hizo daño no siempre harán lo que los hermanos de José hicieron, o sea, reconocer lo que te hicieron. Hay gente que simplemente va a seguir tu vida, va a seguir su vida, y hay gente que te hicieron daño, que te va a molestar porque tú los vas a ver supuestamente triunfando en la vida, con buena casa, buen carro, buen trabajo. Y te dicen: pero esa persona me hizo daño. Sí, pero el problema es que el daño para esa persona no significa nada, pero para ti te sigue afectando hasta el día de hoy, y Dios quiere que esa amargura tú la reconozcas en tu vida y decidas entregársela al Señor y seguir adelante. Porque recuérdese, eso no va a afectar realmente a la otra persona, te afecta a ti. Ahora Dios quiere que seamos libres, Dios quiere que la amargura realmente no destruya nuestra vida. Y hay gente otra vez que verán el daño que nos hicieron como algo insignificante. Hasta te dirán que eres exagerado por ofenderte por lo que te hicieron. Hay gente que se olvidarán de lo que te hicieron y seguirán su vida como si nada hubiera sucedido. Y si no perdonas, te seguirás amargando y sufriendo mientras ellos viven una vida tranquilamente. Otros te dirán: tú tuviste la culpa de lo que te hice. Porque eso es bien típico. Lo hemos escuchado en tantas parejas, en tantas personas, diciéndole a la otra: tú tuviste la culpa que te hiciera. Escuché la historia de un hombre que le decía a la mujer, le decía al pastor, era un amigo, le decía: pero pastor, pero es que ella tiene la culpa. Si ella no me hubiera levantado o no hubiera contestado lo que yo estuviera diciendo, no lo hubiera reventado la cara. Ella tuvo la culpa. Ella me provocó, pues. Es decir, hay gente que te va a hacer daño y nunca van a reconocer que ellos te hicieron el daño. Te van a convencer de que tú eres el culpable, que tú eres la culpable. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aparte de la amargura, ahora tienes un sentido de culpabilidad. Porque cuando esa persona se va de tu lado, quedas con la culpa de: oye, yo tuve la culpa que se fuera. No. Cada persona es responsable de sus acciones. En la vida funciona así, hermano. Usted no puede, por ejemplo, cuando ve la autorruta y va a 130 por hora y lo para la policía, ¿ve que usted no puede decir a la policía: mire, señor policía, póngale el ticket que llamo a mi mujer porque ella es la que tiene la culpa que me va hablando y me distrajo? ¿De qué el policía va a decir? Bueno, tiene razón, y se vaya al otro lado y le va a decir: señora, sus papeles para poner el ticket? No, le pone el ticket al que hizo la culpa. Entonces, cuando llegamos delante de Dios, hermano, Dios hace responsable a cada persona. Cada uno dará cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. O sea, no le echemos la culpa a nadie más, hermano, es culpa nuestra. Si tú no disfrutas las bendiciones que Dios te da, es porque tú no quieres disfrutarlas. Las personas que se fueron, déjalas que se vayan. El odio y la amargura pueden evitar que disfrutemos de cada bendición que Dios nos ha dado, hermano. Sabe que es impresionante, pero nosotros Dios nos ha pasado por tantas escuelas de aprendizaje y aprendimos a disfrutar las cosas pequeñitas. Les hemos contado cómo en un momento no teníamos realmente dinero suficiente en Estados Unidos y cómo Dios de alguna manera soberana y impresionante proveyó para cubrir nuestro presupuesto, que era como $4,000, sin estar trabajando tantas horas. Yo trabajaba en la construcción de 6 de la mañana a 11 de la noche. Nos daban $100. Mi esposa limpiaba algunas casas.
pero no ajustábamos el presupuesto. No sabemos cómo Dios cubrió el presupuesto, pero lo cubrió. Y a veces los caprichos más sencillos que teníamos de ir a comer pizza, Dios lo proveía. Ir a comer helado, alguien nos llamaba y decía, pastor, ¿están haciendo algo? No, no estamos haciendo nada. Pues vengan, vamos a pasar buscando para ir a comer helado. Yo decía, wow, Señor, de verdad que... Yo le decía al Señor, de verdad que me sorprendes porque ni siquiera hemos orado, pero tú sabes que mis hijos quieren comer helado y tú eres así. Así es Dios, hermano. Así es Dios. ¿Usted cree que a Dios no le duele cuando lo ve a usted como mujer amargada, triste, no disfrutando lo que Él le da todos los días? A Dios le duele, hermano. ¿Cómo se siente usted cuando sus hijos, por ejemplo, al muchacho, usted lo ve en el cuarto, triste, desolado, porque la novia lo dejó? ¿Cómo se siente usted como mamá? Mal, hermano. Mal, oye, su bebé, ¿cómo se le están haciendo daño a su bebé? O sea, la chica igual. Es igual. Ahora, ¿puede usted hacer algo? No, ellos tienen que tomar sus decisiones. Dios nos da la libertad de tomar decisiones. Mira lo que dice Proverbios 15, 17. Proverbios 15, 17. ¿A cuánto les gusta la ensalada aquí? Debe ser que a los latinos no mucho, hermano. Los latinos no somos mucho de ensalada. Yo tuve que aprender, hermano. Mi esposa me decía, ¿quiere ensalada? No, pues se la come. Así le decía a mis hijos, ella les decía, mi amor, ¿quieren ensalada? Y los hijos le decían, no mamá, pues se la comen. Y ahora yo disfruto mucho la ensalada, me gusta, y siempre yo le pido a ella que me dé ensalada. Pero vean lo que dice acá, en este versículo, Proverbios 15, 17, subrayan ahí en su Biblia. Dice, un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Tremendo, ¿no? Es tremendo cómo el Señor en su sabiduría nos dice esto, porque a veces no disfrutamos las cosas que tenemos porque estamos amargados, hermano. Aquí en la Reina Valera, porque estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera, capítulo 15, versículo 17, dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Es mejor, hermano. Pero usted puede comer la mejor comida del mundo, pero si está en amargura, le sabe mal. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que estemos felices, que disfrutemos las cosas. Y por eso, hermano, Mateo capítulo 6, Dios nos manda que perdonemos. Recuérdense, el perdón es una decisión personal, pero también es una orden de Dios. Dios no dice, bueno, si quieres perdonar. Dios dice, tienes que hacerlo. Mateo 6, versículo 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Yo me impresionaba por qué realmente el Señor hace esto. ¿Por qué Dios nos pone con esa situación de esa responsabilidad tan fuerte de que si yo no perdono, Él no me va a perdonar? Bueno, una de las razones importantes es, según Lucas 24, 46, el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia para predicar es un mensaje de perdón. ¿Cómo usted y yo podemos como iglesia predicar a la gente del mundo que hay perdón en Cristo cuando nosotros no podemos perdonar a alguien que nos hizo daño? Es imposible. Lucas 24, 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Es decir, ¿cómo yo puedo hablar a la gente de que en Cristo hay perdón cuando yo mismo no puedo perdonar? ¿Se da cuenta cómo Dios por todos los lados me obliga a hacerlo? Porque, hermano, a Dios le duele cuando estamos perdiendo de vista todo lo que Dios me ha dado y estoy enfocado en aquello que no tengo y pierdo de vista lo que sí tengo. Dios nos manda que perdonemos. Recuerda que el perdonar o no perdonar es nuestra decisión. El perdón trae libertad para nosotros mismos. El perdón demuestra realmente que somos hijos de Dios. Y el perdón dará la capacidad de disfrutar cada bendición que Dios nos ha dado. Todo, hermano. Qué rico los frijoles cuando hay amor. Qué rico cuando uno llega a la casa y la esposa te recibe con un plato de, para los que son centroamericanos, sopa de chipilín.
Dice que los mexicanos, sí saben que es el chipilín los mexicanos, ¿verdad? No lo sabe, hermano, para el López Obrador los tamales de chipilín son los mejores para él. No, los tamales de chipilín son los tamales que le gustan al presidente de México. Hermano, eso es su presidente, tienen que saber qué come el presidente de México. Cuando él hace eventos con los presidentes y gente importante de otros países, él le da tamales de chipilín, porque es un plato típico de esa región del sur de México. Y en El Salvador pues es muy común también, en Guatemala también. Entonces, hermano, qué rico comer algo así cuando estás con la persona que tú amas, con la persona que estás en paz. Pero ¿verdad que es feo cuando tú llegas a la casa, tienes pleito con la esposa y ella cuando llegas a la mesa no te pone el plato así despacito, te lo tira? No disfrutas, hermano. No disfrutas. Entonces Dios quiere que disfrutemos cada cuestión, cada cosa que nos ha dado. Y recuérdense que Él sabe que el perdonar es posible, hermano. Claro que sí. Y se puede hacer. En Mateo 5, versículo 43, perdón. Mateo 5, 43. Dios nos manda que hagamos algo, que no nos manda que hagamos algo que sabe que no podemos hacer. Siempre nos manda que hagamos algo que sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Sería ilógico que Dios nos pidiera algo que fuese imposible hacer. Así que cuando decimos que no podemos perdonar, la verdad no es que no podamos, sino que no queremos. Mateo 5, 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que les ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si no saludan y saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también los gentiles estas mismas cosas? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si es posible, hermano. Si Dios me pide que perdone, porque Dios sabe que tengo la capacidad para hacerlo. Y recuérdese, lastimosamente, una de las cosas que afecta la falta de perdón es que muchas veces nos va a llevar a tomar malas decisiones. Cuando usted pasó por una experiencia negativa y está amargo, no tome decisiones, porque las decisiones que va a tomar son equivocadas. No se ponga en una relación sentimental después de que ha cortado con otra persona, porque muchas veces la motivación va a ser la venganza, no el amor. Y como dicen por ahí, va a salir de Guatemala y se va a ir a Guatepeor. Entonces hay que razonar las cosas, hermano. Por eso cuando una persona corta de una relación, espérese, sane primero eso. Imagínense, si los dos llegan con asuntos que no han resuelto, esa es una bomba de tiempo, hermano. Una bomba de tiempo. De por sí ya dos parejas, en una pareja, dos personas diferentes, qué difícil. Los que tenemos muchos años de casados sabemos eso. Uno nunca termina de conocer a la pareja. Y eso es mentira, que uno no le ha pasado momentos en los cuales quiere tirar la toalla. Sí, claro que sí. Le pasa a uno momentos de decir, ya, hasta aquí. Pero Dios quiere que entendamos, hermanos, que a veces la falta de perdón, la amargura me va a llevar a tomar malas decisiones. Dice en Salmo 37:8, Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Otra vez lo leo, Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es decir, no te motives pues a hacer lo malo. Porque muchas veces en el sentido de querer vengarse a la otra persona, en lugar lo que hace es amargarte más la vida y amargar la vida a otra persona también. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El deseo de vengarse muchas veces nos va a llevar a tomar decisiones que sabemos que en adelante nos van a hacer daño. Y si no reflexionamos las cosas, ese daño se va a dar en nuestra vida y la otra persona que nos hizo daño ni siquiera
ni siquiera se va a dar cuenta de lo que estamos pasando. En Romanos capítulo 12, versículo 17, Romanos 12, 17, dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Les hemos contado varias veces las experiencias que hemos tenido en diferentes iglesias, donde hay gente que nos ha hecho mucho daño. Y yo confieso que a mí me cuesta más, hermano. Pero gracias a Dios por mi esposa, porque ella es una mujer muy, muy sensible. Y varias veces hemos visto a personas que nos han hecho daño en crisis, y yo todavía la pienso. Reconozco que yo la pienso, bueno, no voy a esperar. Pero mi esposa me dice: mi amor, Dios ha puesto en mi corazón que vayamos y ministremos a esa persona. Pero qué duro, hermano. Qué duro sabiendo que esa persona te hizo daño. Qué duro saber que alguien, por ejemplo, quiso casi destruirte el ministerio. Y de pronto ver a esa persona allá enfrente llorando y tener que bajarte al altar e ir a ministrar a esa persona y orar a Dios para que Dios bendiga a esa persona y la saque del problema que está. Pero es que eso es lo que debe hacer un cristiano. No es fácil. No es fácil. Pero dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Mucha de esa gente que recibe las bendiciones de Dios son gente que se opone a Dios. Y Dios la sigue bendiciendo a pesar de eso. Dice la palabra: tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cuál es la excusa que usted y yo tenemos para no perdonar? Recuérdese, a final de cuentas, quien más sufre en esta situación de la falta de perdón somos nosotros. Somos nosotros. La otra persona posiblemente ni se acuerda de usted. Ni se acuerda de usted. Y usted sigue amargándose. Sigue amargándose por aquello que pasó hace muchos años. Y le quiero mencionar esto, para usted que a lo mejor es adulto. Miren, amados hermanos, Dios nos manda que honremos a nuestros padres. Nuestros padres no fueron perfectos. Yo conocí a mi papá a los 10 años. Y mi mamá fue una mujer estricta, porque así la criaron a ella. Mi mamá, prácticamente, mi abuela la botó a los 5 años de la casa. Y a los 5 años le tocó andar con mi abuelo, viviendo una vida muy difícil. Y mamá siempre creció con ese rencor a la abuela. Y ella nos crió a su manera. Y mi mamá era grosera realmente cuando nos castigaba, era terrible la manera en que nos castigaba. A mí me sorprendió hablando con mi hermana que me decía: mira, yo sé que mamá fue muy estricta con nosotros, pero no hay mayor bendición que ahora que ella está anciana, 94 años, nosotros podamos esforzarnos para que ella disfrute sus últimos días de la mejor manera. Y cada vez que vamos para allá es de abrazar a mi mamá, amarla. Yo me acuerdo cuando la primera vez que regresé a El Salvador, y ese es un recuerdo que yo guardo mucho en mi memoria. Me recuerdo que mi mamá nos íbamos a tomar una foto. Mi mamá, pues, con su carácter y todo eso, era una mujer muy seria. Yo me recuerdo que me fui por atrás de ella, ya yo conocía al Señor. Me fui por atrás de ella y la abracé. Y le pongo mi cara aquí en su hombro, porque ella es más chiquita que yo. Y le digo: mamá, la amo mucho. Y la reacción de mi mamá me impresionó, porque yo vi en ella en ese momento a una niña de 15 años que alguien la enamora por primera vez. Ella no hallaba casa, era impresionante, pero ella estaba emocionada porque su hijo menor le había dicho que la amaba. El amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. Amado hermano, Dios no quiere que seamos amargados, Dios quiere que seamos felices, que seamos prosperados, que seamos bendecidos. Y la clave para la manera en que vamos a vivir está en nuestras manos. Como decía alguien, y yo sé que han usado mucho esta ilustración, de aquel hombre sabio que unos muchachos querían engañarlo. Y estos muchachos agarraron un pájaro
Y esa es la historia que llegaron donde el hombre sabio, porque ellos querían demostrarle al mundo que el hombre no era tan sabio como decían que era. Y ellos habían dicho, bueno, si este hombre es sabio, vamos a engañarlo, porque vamos a agarrar a este pájaro y cuando lleguemos allá donde él está, le vamos a decir, bueno, el pájaro que tengo aquí en las manos, ¿está muerto o está vivo? Si dice que está muerto, lo sacamos y lo dejamos ir. Pero dice que está vivo, lo apretamos y le mostramos que está muerto. O sea, lo vamos a engañar de una manera u otra. Y cuando ya llegan donde el hombre sabio, los muchachos le hacen la pregunta a este hombre. Le dicen, bueno, el pájaro que tenemos aquí atrás, ¿está vivo o está muerto? Y el hombre sabio se les queda viendo a los ojos de los muchachos. Se dio cuenta de la trampa que tenían. Le dicen, bueno, la realidad es que no les puedo decir si está vivo o está muerto. Lo único que les puedo decir es que la vida de ese pájaro está en las manos de ustedes. ¿Quién decide si voy a vivir amargado o no? ¿Voy a perdonar o no? Nosotros, hermano. La responsabilidad está en nuestro lado. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque cuando vemos, Señor, lo que tu palabra nos dice, nos maravillamos, Señor, de ver cómo tú anhelas, Señor, cómo a ti te place que tu pueblo viva en libertad, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos sido tocados por ti, Señor, porque sabemos, Padre, que muchos luchamos con esta situación del perdón, que muchos hemos sido confrontados por diferentes situaciones en nuestra vida y que muchas veces en lugar de disfrutar las bendiciones que tú nos das, vivimos amargados, vivimos, Señor, en tristeza, Señor, muchas veces en soledad, en depresión, Señor, en ansiedad. Y aunque no siempre ese tipo de cosas se da por causa de la falta de perdón, pero es claro, Señor, que si hay falta de perdón, esas cosas van a manifestar en nuestra vida. Y Padre, no queremos eso. Queremos disfrutar esa libertad que tú nos has dado. Queremos disfrutar esa vida abundante que tú nos has dado. Queremos disfrutar, Señor, cada bendición que tú nos has dado. Tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Y Señor, en este lugar hay hombres, Señor, y mujeres, Señor. Hay hombres y mujeres, Señor, que quieren ser, Señor, tocadas por ti, Señor. Y Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, toca, Señor, nuestra vida. Tú conoces a cada mujer que está en este lugar, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú las abraces. Señor, ayúdalas a entender que son valiosas para ti, Señor. Que Padre, su valor no depende de un hombre. Y su valor depende del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por ellas, Señor, que son valiosas. Y más, cuando tú las ves a ellas, Señor, tú dices en tu palabra que el que las toca a ellas es como que tocar a la niña de tus ojos. Tu palabra dice que cada una de estas mujeres está en el hueco de tu mano y que nadie las puede arrebatar de ahí, Señor. Que cada hombre que está en este lugar, Señor, es un varón, Señor, lavado con la sangre de Jesús, Señor. Que tú la has puesto, Señor, con una responsabilidad tremenda en cada hogar, Señor. Que él como hombre, Señor, puede venir delante de ti, Señor, llorar delante de ti, mostrarte cómo se siente, Padre, sabiendo que tú jamás le vas a dar la espalda. Señor, en el nombre de Jesús, mira cada vida, Señor. Mira cada vida, Señor. Seas tú obrando, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Amados, la decisión de perdonar o no perdonar es nuestra. Señor, en el nombre de Jesús,